tardes. El tema de que les voy a hablar es sobre las hormonas y su papel en el metabolismo basal. Primeramente quiero dar una pequeña introducción antes de empezar sobre qué es el metabolismo basal. Bueno, el metabolismo basal es la cantidad mínima de energía que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir, ya que ésta realiza funciones básicas como respirar, parpadear y, y filtrar sangre y filtrar nuestra sangre. También para regular la temperatura de nuestro cuerpo. Bueno, en cambio las hormonas son sustancias químicas que influyen en las actividades de nuestros órganos y tejidos del organismo. Estas actúan como mensajeros químicos del sistema endocrino, controlan y coordinan diversas funciones del organismo. También encontramos la liberación de hormonas en el metabolismo basal, que en estas hay las principales funciones de las hormonas que se encuentran en la regulación del metabolismo. Las hormonas liberadas en el torrente sanguíneo actúan sobre los receptores celulares que se encuentran en las células de otros tejidos a nivel citoplásmico o bien a nivel nuclear. En el primer sitio implicado en la liberación de hormonas se encuentra en el hipotálamo. Este recibe señales nerviosas secretas, estas hormonas al sistema circulatorio y la hipófisis anterior donde se estimulan o inhiben la liberación de las hormonas generadas por el hipotálamo y la hipófisis que actúan y regulan otras glándulas endocrinas. También existen las hormonas que actúan en el metabolismo basal, que en ella encontramos la hormona del crecimiento. Esta hormona está implicada desde la corta edad en la regulación metabólica. Es sin duda la hormona del crecimiento proveniente del óvulo anterior de la hipófisis y esta presenta una serie de efectos metabólicos, tales como disminución del nivel de los ácidos grasos libres plasmáticos, para posteriormente originar un aumento de la lipemia. Este efecto se debe a la movilización de grasas debido al aumento de la resistencia a la insulina por parte de las células grasas. También encontramos lo que es el efecto hiperglucémico, ocasionado por un menor transporte de glucosa al interior de las células. Este estimula la síntesis proteica y aumenta el transporte de los aminoácidos al interior de la célula. Eh, eh, estimula también la síntesis proteica y aumenta el transporte de los aminoácidos al interior de la célula. Esta hormona ayuda a los niños a aumentar la estatura, aumenta la masa muscular y disminuye la grasa corporal, como podemos observar en la imagen. Ya, también existe la hormona de tiroideas. Esta, en cambio, es la glándula de tiroideas que produce dos tipos de hormonas. La triiodotiromina 13 y la tiroxina 14. Las hormonas tiroideas afectan a todas las células y los órganos del cuerpo, em, produciendo una serie de efectos que regulan el metabolismo, el ritmo de las calorías y la quema al cuerpo. También encontramos lo que es las corticosteroides. Este, en cambio, es un conjunto de esteroides producidos en la zona fascicular o intermedia de la corteza suprarrenal, ejerciendo un marcado efecto metabólico. También encontramos lo que es la lectina. La lectina, en cambio, reduce la grasa corporal, también ayuda a regular la grasa de la presión sanguínea. La lectina es liberada al torrente sanguíneo y que informa al cerebro sobre los aumentos o reducciones de la grasa corporal. A medida que se acumulan las grasas, los niveles de la lectina aumentan, lo que causa la pérdida de apetito al mismo tiempo que aumenta la tasa metabólica y esto ayuda a frenar el aumento de peso.
También encontramos lo que es la glerina. La glerina, en cambio, es liberada por el estómago ante la falta de alimentos, a pasar por el torrente sanguíneo, informa al cerebro, activándose la sensación del apetito. La pérdida de peso estimula la glerina, provocando el apetito y evitando la dicha pérdida. ¿Qué queremos decir con esto? Que de esta manera las hormonas pueden regular las funciones de los órganos y regulan los procesos de todo nuestro cuerpo. Gracias. Buenas tardes. Hoy le hablaré sobre la regulación de la glucosa por insulina y glucagón. ¿Por qué es importante regular la glucosa? La glucosa es el principal azúcar en la sangre y una de las fuentes más importantes de energía para la célula del cuerpo, sobre todo el cerebro. Para que todo funcione bien, necesitamos mantener los niveles de glucosa en sangre en un rango seguro. En ayuna, el nivel de glucosa debería estar entre 70 y 100 miligramos por decilitro, lo cual es lo normal. Después de comer puede aumentar, pero no debe superar los 140. Si los niveles de glucosa se descontrolan, ya sea por estar demasiado bajo o demasiado alto, pueden afectar nuestra salud y es algo que tenemos que vigilar, especialmente en personas con diabetes. El cuerpo mantiene este equilibrio gracias a dos hormonas, la insulina y el glucagón que veremos a continuación. Siguiente diapositiva. Ya, la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas, específicamente las células beta. Se libera después de que comemos. Cuando el nivel de glucosa en la sangre sube, su función es ayudar a la glucosa en las células del cuerpo, como las del músculo y el tejido graso, para que se use como energía. Además, la insulina le dice al hígado que guarde el exceso de glucosa en forma de glucógeno y también bloquea que se produzca más glucosa. Gracias a eso, la insulina ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre y evita que suban demasiado. La siguiente diapositiva. Glucagón. En cambio, también lo produce el páncreas, pero en las células alfa. Esta hormona actúa como Bueno, actúa cuando no hemos comido por varias horas o el nivel de glucosa empieza a bajar. Lo que hace el glucagón es indicarle al hígado que libere la glucosa que tiene guardada en forma de glucógeno. Si el ayuno se prolonga, también ayuda a producir glucosa a partir de otras sustancias como los aminoácidos. Así glucagón sube los niveles de glucosa y evita que el cuerpo se quede sin energía. En resumen, la insulina y el glucagón son como un equipo que trabaja en equilibrio. La insulina baja el azúcar cuando comemos y el glucagón la sube cuando no hemos comido, juntas mantienen la glucosa en niveles adecuados para mantener el cuerpo, sobre todo el cerebro, y que tengan siempre energía. Padres docentes y queridos compañeros, me presento, mi nombre es Yasmina Olivo Urbano Mendoza y el día de hoy les voy a dar a conocer acerca de las principales hormonas que se encuentran implicadas en el metabolismo de los lípidos. Primeramente, pues debemos saber que las hormonas lipídicas, o también conocidas como hormonas liposolubles, desempeñan un papel sumamente importante en la coordinación de diversos procesos fisiológicos, ya que actúan como moléculas señalizadoras provenientes del lípido. Su función fundamental o crucial, por así decirlo,
es de vital importancia ya que ayudan a mantener el equilibrio interno e influyen en aspectos como el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo humano. En el caso del metabolismo lipídico, estos aspectos en los que van a influir van desde la digestión y la absorción hasta el almacenamiento y la utilización de energías, las cuales no podemos obtener a través de los alimentos que nosotros ingerimos en nuestro día a día. Bien, las principales hormonas que intervienen en el metabolismo de los lípidos regulan tanto el almacenamiento como la movilización de las grasas en nuestros cuerpos. Estas son, primeramente tenemos lo que es la insulina. Como ya todos sabemos, la hormona de la insulina es una hormona secretada por el páncreas, lo que la convierte en una hormona pancreática, básicamente, la cual tiene como función principal favorecer el almacenamiento de las grasas y reducir su degradación, promoviendo de esta manera la síntesis y el almacenamiento de las moléculas lipídicas. En pocas palabras, la función principal de la insulina dentro del metabolismo de los lípidos es almacenar las moléculas lipídicas como tal. Por otro lado, tenemos la hormona del glucagón. La hormona, bueno, el glucagón básicamente es una hormona que juega un papel sumamente importante en el metabolismo de los lípidos, ya que gracias a su efecto catabólico, esta hormona favorece la movilización de las grasas para obtener energía. Al igual que la insulina, la hormona glucagón también es una hormona generada por el páncreas, es decir, es una hormona pancreática. Pero a diferencia de la insulina que se encarga de almacenar las grasas o los lípidos, el glucagón lo que hace es movilizar esas grasas que fueron almacenadas por la insulina. Bien, luego tenemos lo que es la hormona tiroidea o las hormonas de las tiroides. Bien, la hormona tiroidea, principalmente la triiodotironina, o también conocida como T3, y la tiroxina, o conocida como T4. Estas dos últimas hormonas tiroideas mencionadas anteriormente influyen mucho en el metabolismo del colesterol y de los ácidos grasos o de los lípidos, ya que regulan el ritmo en el que el cuerpo quema las calorías, estimulando de esta manera la degradación de las grasas y favoreciendo la oxidación de los ácidos grasos en tejidos como por ejemplo el músculo y el hígado. También regulan lo que es la expresión y la actividad de las enzimas involucradas en la síntesis, es decir, en la unión de nuevos ácidos grasos. Esto con respecto a las hormonas tiroideas, el glucagón y la insulina. Todas estas tres forman, eh, son las hormonas importantes, ¿no verdad?, que intervienen en el metabolismo del cuerpo. Luego tenemos lo que es la hormona del crecimiento. Si bien la hormona del crecimiento, también conocida como GH o somatotropina, es una hormona que se la suele asociar obviamente al desarrollo del cuerpo, también juega un papel importante en la función metabólica lipídica como tal, ya que estimula la lipólisis, utilizando las grasas como fuente de energía, especialmente durante el ayuno o el ejercicio prolongado y obviamente pues el crecimiento y el desarrollo del cuerpo, conservando de esta manera lo que es la glucosa para funciones más vitales. En sí, lo que hace la hormona del crecimiento es utilizar los ácidos grasos y reservar lo que es la glucosa para las funciones más vitales o más principales que vaya a necesitar nuestro cuerpo. No solamente la hormona del crecimiento es asociada a lo que es el desarrollo de nuestro cuerpo como tal, sino que también interviene en las funciones lipídicas de nuestro cuerpo como tal. Bien, luego tenemos lo que es la adrenalina. Bien, la hormona de la adrenalina, o también conocida como epinefrina, tiene un papel crucial en el metabolismo de los lípidos, especialmente en la movilización de las grasas.
para obtener energía en situaciones de estrés o ejercicio que requiera de más consumo de energía, por así decirlo. Su principal función, perdón, es movilizar las reservas de grasas almacenadas para obtener energía rápida. Cabe recalcar que esta hormona es una pieza clave o fundamental, en este caso, por así decirlo, es un ejemplo, el rendimiento físico, sobre todo el rendimiento físico que implica, por ejemplo, el correr o el responder hacia una respuesta en la cual nuestro cuerpo necesita luchar, por así decirlo. Entonces, esta hormona es de suma importancia porque nuestro cuerpo necesita un acceso inmediato a energía, a combustible, por así decirlo. Entonces, aquí es donde entra la adrenalina, permitiéndole a nuestro cuerpo, obviamente, acceder a ese tipo de energía rápida a través de las grasas almacenadas. Bien, y por último tenemos lo que son los corticosteroides. Bien, cuando hablamos de corticosteroides, nos referimos al cortisol más específicamente, o también llamada como la hormona del estrés. Esta hormona tiene una función catabólica en el metabolismo lipídico, la cual consiste en estimular la lipólisis, movilizando las reservas energéticas del cuerpo. Especialmente esta hormona se presenta más o su presencia es mayor en momentos de estrés prolongado, lo cual no es del todo sano porque la liberación, como sí, de las grasas es a través del torrente sanguíneo. Entonces, cuando estamos muy estresados, como que esta hormona libera mucho más lípidos en nuestro torrente sanguíneo, lo cual pues obviamente es mortal porque puede llegar a causar enfermedades cardiovasculares. ¿No? Por eso es importante mantener una vida un poco relajada, por así decirlo. En sí, en nuestra sociedad actual es un poco complicado porque pues tenemos el estudio, tenemos ocupaciones en el hogar, el trabajo, tenemos muchas cosas en las que preocuparnos, pero hay que tratar de llevar una vida equilibrada, no muy estresante, pero tampoco no tan relajante, para evitar complicaciones de salud severas en nuestro cuerpo. Bien, esto con respecto a lo que son las hormonas principales, cada una tiene una función diferente. Y ya como para finalizar, me encantaría destacar la importancia de estas hormonas y también mencionarles que estas hormonas no actúan de forma aislada, es decir, que cada una trabaja por su lado, no, sino que más bien estas hormonas interactúan entre sí en un sistema regulatorio complejo para mantener el equilibrio energético y la homeostasis lipídica, que básicamente es el equilibrio lipídico como tal, permitiéndole de esta manera a nuestro organismo almacenar energía de manera eficiente y movilizarla cuando sea necesario. Esta acción de almacenamiento y movilización energética le permite a nuestro cuerpo que se adapte y que cumpla con las diferentes demandas fisiológicas del mismo. Es decir, que este equilibrio que existe en el metabolismo lipídico le permite a nuestro cuerpo adaptarse a cositas más pequeñitas, como por ejemplo levantarnos, el comer, el hablar, porque todas estas acciones, que aunque nosotros las veamos como pequeñas, son de vital importancia y requieren de cierta cantidad de energía. ¿Y de dónde sacamos la energía? Del lípidos. Entonces, el equilibrio del metabolismo lipídico es muy importante porque nos permite hacer cositas más pequeñas, como ya les mencioné, el levantarse, el comer, el hablar, hasta cosas mucho más complejas, como por ejemplo ejercicios de resistencia, en los cuales se requiere de mucha energía y gastamos muchas calorías. Entonces, para que nuestro cuerpo realice todas estas acciones de nuestro diario vivir, es necesario que exista un equilibrio en el metabolismo lipídico. ¿Y cómo se obtiene ese equilibrio en el metabolismo lipídico? A través de la intervención de las hormonas que anteriormente les mencioné. Obviamente cada una cumple un papel fundamental y cada una aporta a el equilibrio o la homeostasis lipídica.
Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. A continuación, mi compañero. Gracias. Más acerca de la influencia de la hormona del crecimiento y la somatostatina. Bueno, la hormona del crecimiento es también conocida como la hormona somatotropina, que es una hormona proteica que está secretada por la adenohipófisis, que es una estructura glandular que pertenece al sistema endocrino. Esa también regula el crecimiento postnatal, el metabolismo y el balance electrolítico, aumenta la lipólisis y disminuye los depósitos de grasa. Sin embargo, su influencia en la salud va mucho más allá, extendiéndose a la edad adulta. Bueno, yo puse 6 funciones de la hormona del crecimiento, las más importantes y las generales, que yo considero que en primer lugar es el crecimiento y desarrollo, que la hormona de crecimiento es fundamental para el crecimiento de los huesos, de los músculos y también de los tejidos que se desarrollan durante la infancia y la adolescencia. También tenemos la salud ósea, que la hormona del crecimiento ayuda a fortalecer los huesos, lo que reduce el riesgo de la osteoporosis. También tenemos el mantenimiento de la masa muscular, que ayuda a construir y mantener la masa muscular, eh, lo que es esencial para prevenir pérdida de masa muscular relacionados con la edad. También el metabolismo de la glucosa y las grasas, que ayuda a regular el metabolismo de la glucosa y las grasas, lo que puede ayudar a disminuir un poco la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. También tenemos la reparación de tejidos, que la hormona del crecimiento estimula la producción de proteínas, lo que es esencial para la reparación y regeneración de tejidos. También la función cerebral, que va a ayudar a mejorar la función cognitiva y la memoria. Bueno, ¿cómo se estimula la producción de la hormona de crecimiento? En primer lugar, tenemos que tener una dieta saludable y equilibrada, lo que implica eh, consumir alimentos ricos en aminoácidos, como el triptófano, los que son esenciales para la producción de la hormona del crecimiento. O sea, podemos encontrarlos en alimentos como el pescado, como el pollo, como los lácteos y los huevos. Em, y también reducir los azúcares y los hidratos de carbono. También tenemos el ejercicio de resistencia y alta densidad, que esto es importante porque el entrenamiento de resistencia y de alta densidad, ejercicio de alta densidad, estimula la hormona de crecimiento. El dormir lo suficiente también es esencial porque asimismo la hormona de crecimiento se desarrolla durante el sueño profundo. Y como cuarto punto, el ayunar también puede aumentar los niveles de la hormona del crecimiento, al reducir la grasa corporal y mantener bajos los niveles de insulina, que también se recomienda el ayuno intermitente de 16, 18, 20 a 24 horas. Tenemos los síntomas y tratamientos de la hormona del crecimiento. Los síntomas de la deficiencia de la hormona del crecimiento se pueden diferenciar dependiendo la edad y causa de la afección. En los niños y adolescentes, los síntomas es un retraso en el crecimiento y desarrollo. En los adultos, se puede
notar desde la fatiga, desde la debilidad muscular, el aumento de grasa corporal, la pérdida de densidad ósea, la disminución de la libido, los problemas de memoria y concentración, depresión y ansiedad. Como diagnóstico y tratamiento, eh, el diagnóstico obviamente implica pruebas médicas, incluyendo análisis de sangre y pruebas de estimulación de la hormona de crecimiento. Y el tratamiento principal es la terapia de reemplazo en adultos, que consiste en inyecciones regulares de la hormona del crecimiento sintético. La somatostatina es una hormona proteica reguladora del sistema endocrino y cuyo origen puede ser pancreático, estomacal e intestinal. También interviene o actúa en la neurotransmisión y proliferación celular. Consta de dos formas biológicas activas, la SST14, que presenta un puente disulfuro entre dos alfa aminoácidos no esenciales, y la SS28, que 28 aminoácidos que contiene estructura completa de la forma SST14 en el extremo C terminal. Bueno, la producción de esta hormona en el cerebro, principalmente por neuronas del hipotálamo, desde donde la somatostatina es liberada de las terminaciones nerviosas del sistema hipotálamo hipofisario. Bueno, el tronco encefálico y el hipocampo también presenta actividad secretora de la somatostatina en el cerebro. Bueno, las enfermedades que se relacionan con la somatostatina son dos, que es la epilepsia, que una de las hipótesis sobre el origen de la epilepsia indica la pérdida selectiva de subpoblaciones de interneuronas que dan lugar a la somatostatina y otras proteínas que son una de las causas de los episodios epilépticos. También el Parkinson, que es un trastorno motor relacionado con la insuficiencia de sustancias como la dopamina, producidas por las neuronas, y que se ha determinado que en pacientes con Parkinson sufren de demencia o carecen también de neuronas con hormonas de somatostatina. Y como último punto tenemos el diagnóstico y el tratamiento. Los diagnósticos médicos indican que hay una prueba que se llama la gammagrafía, que son receptores de somatostatina, que consiste en inyectar por la vía venosa al paciente una molécula análoga a la hormona marcada con un ion que permite alcanzar y fijar células tumorales. Bueno, esta técnica permite detectar, ubicar y hacer seguimiento a tumores carcinoides, neuroendocrinos y enteropancreáticos. Bueno, y como tratamientos, tenemos los estudios médicos que demuestran avances en el uso de la somatostatina en el tratamiento de tumores de mama y linfomas malignos. Bueno, esta hormona también lo emplean para inhibir normas gastrointestinales cuyas concentraciones están en niveles muy elevados en presencia de tumores endocrinos. ¿Qué son los efectos de las hormonas sexuales en el metabolismo? Los efectos de las hormonas sexuales en el metabolismo que se refiere a la forma en que las sustancias como los estrógenos, la progesterona y la testosterona influyen en las funciones del cuerpo relacionadas con la producción y uso y almacenamiento de energía. Estas hormonas no solo regulan el desarrollo sexual y la reproductivo, sino que también afecta cómo el cuerpo utiliza la glucosa, el apetito del gasto energético, la distribución y almacenamiento de grasas corporales, el crecimiento de masa muscular y quema de calorías en reposo. Principales funciones. Tenemos estrógeno, mejora la sensibilidad de la insulina,
facilitando el uso de glucosa por la célula. Aumenta la oxidación de lípidos, favoreciendo el uso de grasas como fuente de energía. Distribuye la grasa corporal hacia zonas como las caderas, los muslos y los lugares del abdomen. Tiene efectos protectores contra enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad. Progesterona puede aumentar el apetito y promover el almacenamiento de grasa. En alguna fase del ciclo menstrual, reduce la sensibilidad de la insulina, lo que puede llevar a un mayor control de glucosa en sangre. Tienen efectos más marcados cuando se cambian con estrógeno, modulando su acción. También tenemos testosterona. Estimula el crecimiento muscular, lo que integra el metabolismo basal, el gasto energético en reposo. Disminuye la grasa corporal, particularmente en la región abdominal. Mejorar el control de la glucosa, reducir el riesgo de resistencia en la insulina en los hombres. Estos efectos hacen que la diferencia hormonal entre hombre y mujer influya en la predisposición a ciertas enfermedades metabólicas. Muy buenas tardes, compañeros, profesores. Mi nombre es Winnie Michelle Yaguas de la A, del grupo número 9. El tema que les voy a dar a conocer es la integración del neuroendocrina del metabolismo energético. Esto consiste en el sistema nervioso central que desempeña un papel importante en el mantenimiento de un equilibrio entre la energía necesaria para la supervivencia y la energía proporcionada por la alimentación. Para comprender completamente la regulación central del equilibrio energético es esencial comprender el conjunto completo de neurotransmisores involucrados. Este metabolismo energético está regulado por sistemas nerviosos y endocrinos integrados. Esto equilibra la glucosa, los lípidos y proteínas para mantener la homeostasis. Estos enfrentan retos como obesidad, diabetes tipo 2 y desnutrición. El hipotálamo es el centro de control metabólico que se encuentra en la parte central inferior del cerebro. Une el sistema endocrino con el sistema nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. El hipotálamo recoge la información que recibe el cerebro, como la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos, y le envía a la hipófisis a esta información que afecta a las hormonas que fabrica y que libera la hipófisis. La hipófisis se encuentra en la base del cráneo y no es más grande que un guisante. A pesar de su pequeño tamaño, la hipófisis suele llamar la glándula maestra, que las hormonas que fabrican la hipófisis controlan muchas a otras glándulas endocrinas. Hormonas metabólicas periféricas que vinculan el estado energético nutricional con fertilidad. Las altas demandas energéticas de la producción, el núcleo de control reproductivo del cerebro, las neuronas, deben recibir señales sobre el estado nutricional para determinar si el organismo se encuentra actualmente en las condiciones óptimas para una reproducción exitosa. Una de las señales del estado nutricional es la hormona leptina
derivada del tejido adiposo. El metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. El hipotálamo influye en la utilización y almacenamiento de diferentes fuentes de energía, afectando la glucosa en sangre, los niveles de grasa y la utilización de proteínas. También tenemos el eje gonadal. Esto es el sistema gonadal que forma parte del eje hipotálamo y la hipófisis gonadal, que es encargado de regular la reproducción de hombres y mujeres. Las gónadas son ovarios de mujeres y las gónadas de testículos en hombres, que producen las hormonas sexuales, que es los estrógenos, progesterona y la testosterona, y los gametos, que son óvulos y espermatozoides. Hormonas peptídicas y catecolaminas. Estos son hormonas hidrosolubles al llegar a la membrana plasmática, que rodea a toda célula que se encuentra con una barrera infranqueable. La membrana plasmática es en esencia muy poco polar, lo que representa un problema para esas hormonas que no pueden atravesar la membrana de la célula y por lo tanto, por sí solas, no son capaces de desencadenar una respuesta intracelular, dado que deben quedarse del lado afuera. Por ello, para poder desencadenar una respuesta de la célula diana, las hormonas hidrosolubles son aquellas que llegan a la superficie celular, que deben encontrarse con un receptor presente en la misma e interactuar con él modificando. La regulación de la secreción hormonal. Las células endocrinas utilizan sistemas de retroalimentación para adecuar la secreción a las necesidades cambiantes del organismo. La retroalimentación puede ser negativa o positiva, según inhiba o estimule la liberación de hormonas. Se dice que la liberación de hormonas está regulada por sistemas de retroalimentación negativa o retroalimentación. Cuando la secreción hormonal está controlada y regularizada para el organismo que no produzca nada en exceso, para que se restablezca las condiciones originales tendientes a mantener el equilibrio. Es decir, la respuesta dada por el mecanismo de retroalimentación va a inhibir al estímulo original. En algunas situaciones, la liberación hormonal se encuentra controlada por la retroalimentación positiva o la retroalimentación positiva. Esto ocurre cuando la respuesta genera y va a amplificar el estímulo manteniendo el mecanismo de retroalimentación, la glándula estimulada a la hormona o a la enzima para continuar secretando el producto.